Bueno, el flujo laminar y flujo turbulento. Fíjense que si yo tengo un tanque de agua y tengo un tanquecito pequeño con agua con colorante, y esto es una línea de flujo de una tubería, que digamos es una línea de flujo constante, y yo comienzo a agregar agua con colorante. Si yo le saco una foto en algún momento, de manera transversal, voy a ver que se forma una línea. Pero si yo comienzo a aumentar la velocidad con la que estoy agregando el agua con colorante, va a empezar a pasar esto. ¿Sí? Hay que variar solamente la velocidad en la que entra el agua con colorante. Exactamente, sí, varío la velocidad del agua con colorante y también puedo variar la velocidad Del agua. digamos, del agua. Sí, sí. Puedo variar las dos velocidades. Claro. Va a haber una relación entre las velocidades en las que yo voy a formar una línea. Cuando yo formo una línea se llama flujo laminar. Cuando comienza a moverse esa línea y a mezclarse con el resto del agua, ahí voy a tener, digamos, flujo turbulento. Pero yo no voy a poder cortar la cañería o usar cañerías transparentes para poder ver si es flujo laminar o flujo turbulento. Entonces, lo que se hace es definir un número y unas relaciones de diferentes características del fluido que hace que yo pueda determinar si es régimen laminar o régimen turbulento. Entonces, el número de Reynolds, que es justamente este número que nos puede saber, nos puede decir cuándo es uno y cuándo es otro, se define como la densidad por la velocidad por una longitud característica dividido la viscosidad dinámica, que es la viscosidad común que salen en tabla. ¿Sí? Y acá, bueno, la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad se llama viscosidad cinemática. Eso cuando les mando el PowerPoint lo voy a escribir acá para que quede bien, digamos, bien bonito. Entonces, recordemos de vuelta, la viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad y la densidad. Y esta, digamos, la viscosidad dinámica es la común y corriente, la que encontramos en tabla. Entonces, si el Reynolds es menor a este Reynolds crítico, el régimen es laminar. Si el Reynolds pasa este valor de Reynolds crítico, entonces es régimen turbulento. ¿Cuáles son los Reynolds críticos? Si la superficie es plana, es decir, que yo estoy midiendo algo que está, un fluido que está fluyendo sobre una superficie plana, el Reynolds crítico es 5 por 10 a la menos 5. Y sí, el conducto cilíndrico, el Reynolds crítico es 2200. Estos valores, digamos, traten de recordarlos porque después los vamos a utilizar. ¿Y cómo se interpreta físicamente, digamos, el número de Reynolds? Y esto es pregunta de examen. El Reynolds es la relación de las fuerzas de inercia o las cinéticas y las fuerzas viscosas. Fíjense, fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. ¿Sí? Entonces, la parte de arriba sería, digamos, las fuerzas de inercia y la parte de abajo sería las fuerzas dinámicas, las viscosas. Bueno, y ahí están definidas. Las fuerzas de inercia son proporcionales a ρ por b al cuadrado, que ρ por b al cuadrado, ¿se acuerda alguien de qué es? ¿Energía cinética? ¿Le suena? ¿Sí? ¿Algo le suena de la energía cinética? Bueno, tarea para el hogar. Sí, sí, de energía cinética. Bueno, masa. Exacto, masa por velocidad al cuadrado. En realidad Claro. es un medio por la masa por la Es un velocidad medio, al cuadrado. sí. Claro, pero bueno, es algo parecido, digamos. Las fuerzas de inercia son proporcionales a ρ por b cuadrado y las viscosas
son proporcionales a ρ por la velocidad sobre el diámetro. Entonces, si nosotros hacemos la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, nos queda justamente el número de Reynolds, que es, si tuviésemos una tubería, sería diámetro por velocidad por densidad del fluido dividido la viscosidad del fluido. Fíjense que acá yo la viscosidad la pongo como nu y acá la pongo como mu. Eso es un error del PowerPoint. Voy a tratar de solucionarlo para que no sea confuso, porque acá yo pongo viscosidad dinámica como nu y acá la pongo como mu. Entonces... Sí, sabe aparecer siempre como nu. Claro, exacto. Entonces... ya lo voy a solucionar. Ahora me estoy dando cuenta de esas cosas. El año pasado no me di cuenta, pobre mis alumnos del año pasado. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds en una tubería. Y nos dice que el diámetro interior es 2,67 pulgadas, fluye a una determinada temperatura con una velocidad de 10 galones por minuto. Y hay que calcular el número de Reynolds usando el sistema inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar estos galones a pie cúbico por segundo, el diámetro de la tubería lo vamos a pasar a pie, el área de la sección transversal de la tubería, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 2, también lo vamos a pasar a pie cuadrado, porque es el área, y la velocidad de la tubería la vamos a pasar a pie por segundo. Fíjense que la velocidad de la tubería es nada más que la velocidad del flujo. Acá tenemos que es 10 galones por minuto, que en realidad habíamos considerado que era 0,0223 pies cúbicos por segundo, dividido el área, nos da la velocidad de la tubería. Sacamos del apéndice la viscosidad la densidad y la viscosidad del agua en las unidades inglesas y reemplazamos, y bueno, y tenemos ahí el número de Reynolds. Se va a cortar, nos conectamos de nuevo.